Si tú eres una persona que has entrado alguna vez a una nueva empresa, a un nuevo trabajo y has escuchado a lo lejos que hay un equipo de Scrum que hace algo por ti y no sabes bien cómo interactuar con ellos o qué es lo que están haciendo, este video te puede interesar. Vamos a platicar de los diferentes roles que hay en las compañías, desde los tres principales roles de Scrum en forma, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, pero también vamos a platicar de qué es lo que hacen todos esos roles que están alrededor de Scrum. Si es la primera vez que nos vemos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Héctor y he trabajado con equipos Scrum alrededor del planeta por ya casi 10 años. Y la idea de este canal es transmitirte mediante un video semanal todas aquellas cosas que yo he visto que funcionan y aquellas que no funcionan, esperando que tú puedas evitar cometer los errores que yo he cometido. Y por otro lado, también compartirte experiencias o cosas que funcionan para que tú las puedas implementar en tu empresa. En este slide podemos ver en la parte de arriba los tres roles de Scrum que son los principales y los que hacen que el marco de trabajo funcione y se dé. El Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo. Ahora sí vamos a entrar a los roles no oficiales de Scrum, que es de lo que se trata este video. Como yo, que no tengo nada que ver, o en teoría no tengo que ver con el equipo de Scrum, interactúo con ellos. Si yo soy un Technical Project Manager o un gerente de ventas o un director de infraestructura. Primero están los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Es una palabra que suena muy fresa y muy rimbombante, pero al final es todas las personas que tienen que ver en la organización con el producto que se está trabajando, con el producto que está trabajando el equipo de Scrum. ¿Cómo funciona esto? Bueno, un ejemplo. Yo soy el gerente de ventas y entro a una empresa y escucho que hay un equipo de Scrum trabajando en el sistema que utilizan mis vendedores. En ese momento yo en automático me puedo nombrar stakeholder del equipo Scrum que está trabajando en ese producto o en ese sistema. Yo voy a tener que ver con eso seguramente, yo voy a dar mi feedback y bueno, la idea es platicar aquí de qué manera me relaciono yo con Scrum. ¿Qué significa para mí Scrum? Como stakeholder, ¿qué ofrece Scrum para mí? Bueno, yo lo que tengo que saber es que hay una junta que se llama la Review Meeting, que en algunas empresas es simplemente la reunión de demostración del incremento, en donde a mí me conviene preguntar cuándo es. ¿Por qué? Porque ahí van a presentar el incremento o el nuevo o las nuevas funcionalidades que el equipo Scrum trabajó durante el periodo que dure el sprint. Como stakeholder, para mí Scrum significa que cada 2 o 3 semanas, dependiendo de la duración del sprint, yo voy a recibir una mejora en el producto que utilizo y que el equipo de Scrum está trabajando. En esta misma reunión que se llama Sprint Review, que si eres stakeholder tienes que investigar cuándo se da esta reunión en tu Scrum Team. Yo soy el invitado principal a esa fiesta porque ellos quieren saber qué opino yo como stakeholder del sistema que están haciendo. Y yo también tengo que dar mi feedback y decir, ¿saben qué? Esto va por buen camino o ¿saben qué? Esto no me sirve para nada. Yo necesito que hagamos esto, esto, esto y esto. Entonces va a haber una persona en esa reunión que se llama Product Owner, que es parte del equipo de Scrum. Y esa persona se tiene que encargar de tomar mis requerimientos y de luego priorizarlos para que se puedan trabajar en algún posible sprint a futuro. ¿Qué otra cosa hace Scrum por mí como stakeholder? Bueno, Scrum es una manera rápida de que yo tenga un solo punto de contacto y no tenga que andar platicando con los developers para ver qué están haciendo o cuándo van a tener mi sistema listo o qué es lo que está pasando cuando me entregan algo. No, para eso tú tienes la figura de un Product Owner. El Product Owner es la persona que está encargada de establecer esa relación y darte esa transparencia por medio de un roadmap del producto o por medio de mostrarte cuáles son las historias que el equipo está trabajando o por medio de dar transparencia a que tú sepas exactamente qué está pasando con tu producto, cómo se está mejorando cada sprint. Eso es tu derecho como stakeholder. Pero también existen otro tipo de puestos en las empresas que se relacionan con Scrum. Ahora vamos a platicar de los puestos de ciertas personas que les interesa muchísimo cuando el equipo de Scrum va a terminar el trabajo que se les pidió. Normalmente esas dos personas se les conoce con el nombre de Delivery Manager o Project Manager. En mi opinión, la PMO o la PMO o la Oficina de Project Management la he visto realmente desaparecer de varias empresas. Entonces, yo creo que las empresas que adoptan Scrum deben de ver la manera en cómo integrar a sus project managers a este proyecto o a este marco de trabajo de Scrum. Y deben de empezar a dejar de ver los proyectos como proyectos y deben de empezar a entender
o a dividir sus empresas en productos para que no tengas la necesidad de un project manager, en donde para mí sigue tomando como cierta relevancia la figura del project manager a pesar de que hagan Scrum, es cuando el cliente es externo y se ocupa, por ejemplo, una persona que haga el análisis del regreso de inversión del proyecto, o cuando es una empresa que se dedica a consultoría de sistemas, o cuando el cliente es externo. Normalmente el project manager toma ese rol de estar viendo tiempos, materiales, costos, etcétera, contratos. Entonces, pues bueno, ahí sí me hace sentido que siga habiendo algún project manager. Fuera de ese caso muy específico, para mí la figura del project manager debería ser absorbida por el equipo de Scrum. También he estado en empresas en donde al Project Manager le dan una capacitación y lo hacen Scrum Master. Esto es común en empresas en México y sucede con bastante regularidad, y normalmente un Project Manager, como tiene tratar de motivar a los equipos, de dar coaching, entonces creo que funciona bastante bien. Es mi opinión. El Delivery Manager, esta figura es más como, está preocupada un poco más por la entrega, ¿no? Como su nombre lo dice. Cada cuándo vamos a presentarle al cliente, o incluso a el director de ingeniería o al director de producto, cuándo le vamos a terminar el roadmap, ¿no? O sea, cuándo le vamos a entregar las cosas a los stakeholders. ¿Estamos en tiempo? ¿Estamos cumpliendo con los objetivos de la empresa? ¿Estamos en tiempo y forma para llegar al objetivo del cuarto? ¿Hay algún riesgo? ¿Cómo estamos, no? O sea, ellos quieren saber si la entrega que se estableció, se prometió o se estimó al principio de los Qs o de los cuartos o de los sprints, incluso en algunas ocasiones, si se va a dar o no se va a dar. Eso es lo que yo entiendo que se encargan los delivery managers. Y en mi opinión personal, el delivery manager también es un rol que debería estar absorbido por el marco de trabajo de Scrum. Pero esa es mi opinión, no quiero sin afán de ofender a nadie. Después vienen los roles que están alrededor de las decisiones técnicas. He trabajado con equipos Scrum en donde hay un tech lead. Este es un rol que en realidad Scrum o la guía de Scrum no lo recomienda, no lo menciona siquiera. O sea, Scrum lo que hace es tratar de empoderar al equipo para que todos tomen decisiones en común acuerdo. Entonces, el tech lead puede venir a beneficiar o puede venir a lastimar un poco el proceso del equipo. Les platico por qué lo entiendo yo así. Si un tech lead es la persona que está asignando historias, y si un tech lead es el que está aparte tomando todas las decisiones técnicas, o es el que está tomando las historias complicadas, simplemente porque es el que más seniority tiene o el que más entiende cómo están los sistemas, entonces estamos haciendo mal Scrum, le estamos haciendo daño. Esta figura de tech lead no está funcionando para el equipo. Ahora, por otro lado, me ha tocado estar con tech leads que tienen más conocimiento de la parte técnica, que tienen más años trabajando y que lo que hacen es impulsar y coachear a que el equipo tome decisiones empoderadas por ellos mismos, ayudándolos y dándoles coaching, resolviéndoles dudas, pero sin tomar la decisión ellos. En esos casos yo considero que el tech lead es una figura que le ayuda a Scrum, aunque yo considero que los tech leads también es otra figura que sale sobrando, y simplemente me gustaría ver equipos Scrum que tienen el mismo poder. Todas las personas que están ahí tienen el mismo rango y el mismo poder y la misma influencia a la hora de tomar decisiones y a la hora de estimar historias, etc. Después viene el TPM, el Technical Project Manager, que es, como yo lo entiendo, un super tech lead, ¿no? O sea, ese sí ya es como más respetado por el equipo y no, ya es Technical Project Manager, no olvídate. O sea, entonces yo realmente no entiendo muy bien esta posición. En ninguna empresa en donde he estado la he visto que tenga muy claro como el scope de su posición. Y estoy hablando de empresas que hacen Scrum, quiero aclararlo, ¿va? O sea, dentro del marco de Scrum, el TPM, yo no entiendo exactamente qué está haciendo en ningún lugar en donde he estado. Pero, pues, hay unas empresas en donde está ahí, ¿verdad? Y bueno, pues, ok. Luego vienen los roles que tienen que ver con People Management, los cuales creo que le hacen bien a cualquier organización y son totalmente necesarios, ¿verdad? O sea, alguien tiene que aprobar las vacaciones de las personas que están del equipo de Scrum, de los desarrolladores, de los QAs. Alguien tiene que ver que estén contentos, que estén trabajando motivados. Alguien tiene que hacer su performance management al final del Q del año o como lo manejen. Alguien tiene que tener sus one-on-ones con ellos y tratar de mantenerlos en forma, comprometidos con el objetivo de la empresa. Entonces,
Creo que esa parte del people management es totalmente normal. Para estos roles he visto la figura del engineering manager en algunas empresas y en otras el software development manager, y creo que tienen mucho sentido, como sea que le pongan de nombre. Normalmente el engineering manager tiene equipos, o como yo lo he visto en empresas, tiene gente a su cargo de varios equipos, y el software developer manager es más como enfocado a uno o dos equipos. Pero bueno, ahí ya depende de cada empresa, ¿no? Eso es lo que yo he visto en algunos lugares, pero cada quien. Después viene la parte de la estrategia del producto. Aquí se pone interesante porque hay un sinfín de roles que sí tienen relación directa con Scrum. ¿Por qué? Porque alguien tiene que decidir qué es lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Alguien prioriza. Aquí en el slide pueden ver algunos de los roles que yo he visto relacionados al qué y cuándo hacer las cosas. El Product Manager, el Business Analyst, el Group Manager, el VP de Management, el VP de Producto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo considero que el Product Owner dentro de Scrum es quien debe decidir qué es lo que hace el equipo en conjunto con el resto del equipo. Cuando los managers de los Product Owners de cada Scrum Team se empiezan a meter de más, pueden lastimar al equipo y pueden dañar su independencia y su empowerment. A mí me gustan los equipos autoempoderados que pueden tomar sus propias decisiones. Sin embargo, entiendo que hay cierta jerarquía que se tiene que seguir llevando en algunas empresas para poder pasar la estrategia de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Depende de qué tan ágil sea la compañía, ¿no? Y cuál sea la visión. Incluso hay otras empresas que he visto que tienen un equipo de business analysts y no tienen la figura del product owner en los equipos, sino que es un equipo de analistas los que hacen la labor de entender los requerimientos con los clientes y luego hacer la escritura de las historias, explicárselas al equipo, etc. No tengo nada en contra de eso, simplemente a mí me gusta que se oficialice. O sea, si a mí me preguntas cómo veo Scrum, creo que habiendo trabajado en un mismo producto y en un mismo equipo de Scrum con otros product owners, es muy complicado ponerse de acuerdo en la visión de los productos y en la priorización cuando es más de una persona la que es dueña del producto. Entonces, a mí no me encanta este approach de los analistas del negocio metiéndose a tomar requerimientos y a priorizar, pero empresas lo hacen y bueno, pues creo que cada quien es válido, ¿no? Y bueno, luego podemos platicar de las diferencias entre lo que es un product manager y un product owner. Para mí hay muchas definiciones en todos lados, pero para mí lo que dibuja esa línea en cuanto a lo que hace el manager contra el owner es que el owner hace más como el trabajo diario de cada sprint, de juntarse con los equipos, de trabajar en el backlog, de refinar las historias con el equipo, de estar ahí para el equipo Scrum siempre pendiente, siempre en comunicación. Y el Product Manager me parece que ve un poco más la estrategia a largo plazo, a 1, 2, 3, 5 años. Y es el que tiene como más control del roadmap, es el que tiene más entendimiento del mercado, de cuáles son, de qué es lo que está pidiendo los clientes. Tiene más contacto cercano con un cliente si es externo o con los stakeholders externos o incluso con los internos. Y bueno, está menos en el día a día del equipo de Scrum y es más como, un poco más como de estrategia. Otro rol importante son los de los SMEs o Subject Matter Experts. ¿Qué significa esto? Que hay personas que saben muchísimo en las empresas acerca de un tema en específico. Por ejemplo, yo en una empresa donde estuve tenía un QA que era buenísimo, era como el que más experiencia tenía de todos los que había, no sé, 5 equipos Scrum y había un QA que era buenísimo. Entonces yo lo que traté de hacer es agarrar a ese QA y decirle, ¿sabes qué? Vamos a formar lo que son los chapters. Vamos a tratar de tener una junta semanal a la que vamos a llamar chapter, y en esa tú, QA, con más experiencia que todos los demás, vas a tratar de implementar mejores prácticas para el resto de los QAs. Igual puede pasar con los de databases o con los de frontends o no sé. Creo que es una manera de que la gente crezca en cuanto a conocimiento sin tener que hacer una súper inversión fuera de la empresa. Y en donde la he visto ha funcionado bastante bien. Yo he sido líder de varios de estos chapters y me ha gustado bastante lo que hemos podido trabajar con los equipos de manera horizontal. Y por último están los Agile Coaches o los Agile Consultants. Los Agile Coaches son como la pandemia en fase 1. Yo nunca he visto ninguno en ninguna empresa. Nada más los veo ahí en LinkedIn y como que sí existen, pero no me ha tocado ninguno de cerca. Si están haciendo Scrum en sus empresas y quieren ver un video que les va a ayudar muchísimo con las cosas que estamos haciendo mal en México y en el mundo, aquí les dejo este video que se llama Dark Scrum. Denle click.
Y acá abajo, en este lado, les dejo esta bolita, es para que se suscriban al canal y no se pierdan ninguno de los otros videos que estoy publicando cada semana. Muchas gracias.